tenido una vida de mucha protección, al menos con la parte de su piel. Como todos sabemos, el colágeno hace parte fundamental de la estructura de la piel, es la que le da soporte a todas las células de la piel, y aproximadamente después de los 30 años empieza a perder la producción de ese colágeno y empiezan a aparecer los primeros signos de envejecimiento. Sabemos que eso está influenciado también por una carga genética, donde algunos empezarán a los 25 y otros empezarán un poquitico más tarde su proceso visible de envejecimiento, pero para hablar en términos generales, podemos decir que a los 30 años empezamos a perder el 1% del colágeno. Luego, cuando llegamos a los 40 años, ya hemos perdido un 10%, y cuando llegamos a los 50 hemos perdido un 20%, y ya se empiezan a evidenciar pues, los signos de envejecimiento. Inicialmente muchos arrancan dependiendo de la causa, si es sobre todo intrínseco con el adelgazamiento de la piel, se vuelve demasiado lábil, demasiado reseca, y ya las personas empiezan a notar el paso de los años. Los músculos también se empiezan a tener una tosis, ya no tienen la misma tensión que tenían cuando estábamos más jóvenes, y eso acentúa más todo el proceso. Cuando nosotros hablamos de los signos de envejecimiento, lo tenemos que mirar de una forma integral, teniendo en cuenta todas las capas de la piel. En las tecnologías que vamos a ver en el día de hoy, con el equipo del Divine, vamos a ver cómo él es muy versátil y nos puede ayudar a manejar problemas desde la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo e inclusive la parte del músculo. Todo esto en un solo equipo, lo cual hace que podamos ofrecerle a nuestros pacientes un tratamiento integral. Nosotros en la clínica dermatológica, desde hace año y medio, tenemos 3 equipos Divine, que es el que vamos a hablar hoy, que funciona con radiofrecuencia principalmente, y los resultados que hemos tenido han sido muy satisfactorios. De hecho, es uno de los equipos que más se utiliza en la clínica, junto con otras tecnologías de radiofrecuencia, como es el Maximus, ¿ya? Que, como vamos a ver también un poquitico más adelante, apenas vamos desarrollando la conferencia, se utiliza ya más en la parte corporal. El Divine lo vamos a manejar para la parte facial, cuello, escote y solamente manos. Otro equipo de esta casa productora del Divine maneja unas piezas más grandes para tratar radiofrecuencia en todo lo que es manejo de contorno corporal. Entonces, en estética hay muchos tipos de tecnologías, cada vez están apareciendo más. Tenemos los láseres, los ultrasonidos, la radiofrecuencia, los peeling, microdermabrasiones, los rellenos, las toxinas inhibidoras de la contracción muscular, y muchas veces uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor? Pues lo que hemos visto es la mejor, es la mezcla de todas estas alternativas con un criterio médico adecuado, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Entonces siempre es muy importante ese diálogo que tenemos con el paciente y el análisis que le hacemos al paciente en la evaluación física para poderle ofrecer las mejores alternativas posibles. Esto es una imagen que nos permite ver cómo es un esquema, cómo con la pérdida del colágeno empiezan a aparecer las arrugas. Inicialmente son muy superficiales, con el tiempo se van profundizando, y la idea ahí es donde vienen los tratamientos preventivos. Evitar que una arruga ya llegue a ser una arruga en pico, donde recuperarla, inclusive con las tecnologías, puede ser algo más difícil. Por eso es que cuando hablamos de estética, la parte preventiva, arrancando en edades tempranas, se vuelve también muy importante. La radiofrecuencia es una tecnología que no es nueva, casi que se empezó a utilizar desde 1886, y se ha utilizado no solamente en la medicina, sino más en telecomunicaciones, en la guerra, radares, radio, todo lo que son las antenas funcionan con radiofrecuencias. Pero en medicina se arrancó hace aproximadamente 75 años. O sea que ya llevamos muy buena experiencia por el uso de la radiofrecuencia. Dentro de la
empresas que mejor lo manejaban era Elman, donde tenían ese equipo para hacer incisiones, cauterizaciones, y era muy bueno para hacer incisiones porque evitaba la necrosis, sobre todo de la epidermis y de la dermis, porque funcionaba no emitiendo mucho calor, sino haciendo vibrar el agua que tienen todas las células y hacían que implosionaran. Es decir, se abría campo sin generar mucha necrosis. Con la llegada de la estética y el crecimiento que ha tenido la estética, en medicina se siguió investigando y sacando nuevos productos, y se vio que servía también para producir lipólisis y para regenerar el colágeno, que como decíamos ahorita se empieza a perder con la edad. La radiofrecuencia hace parte del espectro electromagnético. Como les decía ahorita, inicialmente en medicina lo utilizábamos en electrocoagulación y también para hacer hemostasia. Se utilizaba mucho en cirugías y todavía se utiliza mucho en cirugía, solo que le apareció un nuevo capítulo que es el de la medicina estética, con el cual pues, estamos empezando a tener muy buenos resultados, y los pacientes generalmente cuando acaban los primeros paquetes del procedimiento ven los resultados y siguen comprando más, siguen adquiriendo más. Bueno, una de las cosas en la piel es la conservación de la dermis, porque casi que es donde se maneja toda la plenitud, todo el rejuvenecimiento, donde se produce el ácido hialurónico, la elastina, el colágeno, la fibrina, todo esto se produce a nivel de la dermis, y en la medida en que los fibroblastos dejen de producirlo, pues toda esa estructura se nos va a empezar a deteriorar. Pues ya era lo que les había mencionado. Y las ventajas de esta tecnología: uno, que es efectiva, los resultados son reales en la gran mayoría de los pacientes. Como sabemos, en medicina hay veces no todos los procedimientos les sirven a todo el mundo, pero nosotros tenemos dentro de la clínica, con toda la radiofrecuencia que manejamos, unos casos de éxito superiores al 95%. Es una tecnología segura, los eventos adversos son muy raros y muy fáciles de manejar, y sobre todo que no perduran en el tiempo. La versatilidad que les decía ahorita, que sirve no solamente para tratar la parte de colágeno, la parte de grasa, sino ahora con unas nuevas aplicaciones que tiene, podemos manejar electroestimulación, que nos permite que los músculos pues también retomen la tonicidad que se va perdiendo con el paso de los años, y hace que la piel se vea mucho más joven. Hay algo, y es que el efecto con la radiofrecuencia puede ser inmediato, es lo que se llama el efecto cenicienta, sobre todo cuando se hace radiofrecuencia no ablativa. Ahí vamos a diferenciar entonces dos casos. Una, la radiofrecuencia no ablativa, es decir, no lesiona la epidermis, y la ablativa, donde vamos a utilizar unos pines especiales, unas microagujas especiales que van a penetrar la epidermis, van a ir hasta la dermis papilar, y ahí van a generar un choque de radiofrecuencia que va a ayudar a ese estímulo. Entonces vamos a tener esas dos, la ablativa y la no ablativa. Con el equipo Divine vamos a tener las dos. Y ya depende del criterio médico cuál de las dos va a utilizar, o si va a utilizar las dos. Acuérdense que lo ideal es la mezcla de protocolos, lo que va a mejorar también al paciente. ¿Qué es lo que produce la radiofrecuencia cuando interactúa con los tejidos? Es básicamente un calor en las capas profundas de la piel, respetando las capas superficiales, es decir, respetando la epidermis. ¿Y por qué se produce este calor? Es un efecto que se llama diatermia, y es que la energía que se transmite a través de uno de los electrodos intenta cerrar un circuito con otro electrodo. O sea, hay uno positivo y uno negativo.
o como vamos a ver ahorita, puede haber uno positivo, varios negativos, que es lo que se llama la tripolar, que hacen que podamos avanzar mucho más fácil porque abarca mucha más área. Entonces, cuando se manda un impulso por uno de estos electrodos hacia la piel, él va a buscar cerrar el circuito, pero se va a encontrar con diferentes tejidos que van a poner resistencia al paso de esa energía. Sobre todo uno de los tejidos que más pone resistencia es el tejido graso. Y al poner resistencia, eso se va convirtiendo en calor. Y como el tejido graso está tan pegado a la dermis, entonces eso genera una injuria, una lesión, una inflamación que hace que esos fibroblastos se reactiven nuevamente y empiecen a producir el colágeno. Entonces, básicamente el principio básico es que se produce calor, pero en las capas internas, porque o si no, diríamos, pues es más fácil colocar una cuchara caliente encima de la piel, pero el problema es que no se va a alcanzar la temperatura deseada donde nosotros la necesitamos y va a quemar la epidermis. Entonces, eso es una de las ventajas de las tecnologías, que están calculadas, es para que cierren el circuito en las capas más profundas de la piel y nos produzcan una temperatura que debe de estar para que se produzca esa activación de los fibroblastos externamente. Cuando la medimos con un termómetro infrarrojo, debe de estar entre 40 y 42 grados centígrados. Generalmente el paciente no aguanta más de 42 grados centígrados externamente. ¿Pero por qué? Porque cuando externamente está en 42 grados centígrados, internamente, o sea, a nivel del tejido adiposo y de la dermis, puede estar más o menos entre 55 y 65 grados centígrados. De ahí en adelante ya se produce una quemadura, entonces es importante que no se nos produzca pues esta necrosis y los equipos manejan esa parte para poder hacer el control. Lo otro muy importante ahí es tener una comunicación con el paciente. El paciente nos tiene que decir qué tan caliente siente el área para nosotros poder saber cómo lo manejamos. Ahorita vamos a ver también parte de eso. Inclusive cuando esa temperatura se incrementa a esos 42 grados, 40, 42 grados centígrados externos, se produce un efecto, son dos efectos, uno inflamatorio a nivel de la dermis, pero también hace que el colágeno que teníamos ya más antiguo, que no se había desnaturalizado, pues se contraiga y sea metabolizado fácilmente, pero en esa contracción hace un efecto lifting también en la piel. Entonces, cuando el paciente sale de un procedimiento, sobre todo con la tecnología no ablativa, se va a ver muy bien. Y por eso se recomienda inclusive cuando una persona va a tener algún evento especial donde quiera verse joven, un poquitico mejor, unos 5 años, como se veía hace 5 años, entonces este es un procedimiento de elección. Posterior a los 3 días, este efecto va a caer, pero vuelve a reactivarse más o menos a los 30 días y el efecto puede durar más o menos otros 6 meses. El efecto cenicienta, entonces hay que advertírselo al paciente porque si no él va a decir, mire, me vi muy bien los primeros días, pero a la semana ya me estaba viendo otra vez normal. Hay que explicarle que hay un efecto a mediano plazo que es finalmente el que estamos buscando y que le va a renovar todo ese colágeno por un periodo de 6 meses. Y después a eso, para eso vienen los retoques. Gran parte del éxito que nosotros manejamos en estética es informar muy bien al paciente de las posibilidades de los procedimientos que le vamos a hacer y sobre todo mirar las expectativas que los pacientes tienen. Y ahí nos tenemos que dedicar una gran parte del tiempo a mirar cuáles son las expectativas y que sean unas expectativas reales y que la tecnología que nosotros estamos aplicando con procedimientos mínimamente invasivos o procedimientos no invasivos sí puedan lograr satisfacer eso. Si llegamos a un acuerdo, los resultados son excelentes y los pacientes se van a ver desde el primer día gratamente impactados. Lo otro, como siempre, precisamente porque los cambios no son grandes,
es tener registros fotográficos. Registros fotográficos por si de pronto hay algún paciente que con el paso del tiempo va perdiendo su autoimagen de cómo era, pues se lo podemos recordar con estas fotografías. En radiofrecuencia hay un criterio y es, entre más tratamientos se haga el paciente y más pasadas hagamos de la radiofrecuencia sobre un área, los resultados van a ser mejores. Los registros fotográficos debemos tener una cadena porque para irle mostrando al paciente cómo va avanzando su proceso. ¿Cuál es el paciente ideal? Aunque no es el único. Son pacientes entre 35 y 60 años. Si la piel ya está muy deteriorada, ya muy envejecida, con arrugas muy profundas en pico, pues no se va a ver tan buen resultado. Entonces hay que mirarlo. Y donde la laxitud de la piel no sea una laxitud severa, porque si es así, el solo peso que tiene la piel en esos niveles no es suficiente con reacomodar el colágeno que tiene, o sea, no van a ser los resultados ideales. O sea, lo ideal es que tenga una laxitud moderada o leve. Esos son los mejores pacientes. Si hay un fotoenvejecimiento muy severo, puede que el paciente tengamos que hacerle otro tipo de tratamientos, al menos inicialmente, un láser de CO2 o un peeling intermedio que le ayude a mejorar toda esa parte. Pacientes psiquiátricos sabemos que están contraindicados. Entonces vamos a ver un poquitico, ya que vimos como esa parte de la tecnología, vamos a mirar un poquitico específicamente el Divine, que es el equipo que les quiero venir a mostrar en el día de hoy. Entonces, como les decía, él tiene varias aplicaciones. Las vamos a ir mirando. Es el equipo, para los que no lo conocían, es un equipo que se transporta fácilmente. De hecho, nosotros tenemos un equipo que lo transportamos entre sedes. Es distinto a transportar un láser, que es un láser pesado, que son muy sensibles. Este equipo se puede transportar fácilmente. Con él vamos a tener dos piezas de mano. Una, la que vamos a llamar la tripolar, y es la que funciona con la radiofrecuencia no ablativa, o sea, ya no tiene pines, ya simplemente tiene unos electrodos que manda la corriente para cerrar ese arco, como les decía ahorita, y que nos genere esa estimulación de colágeno respetando la integridad de la epidermis. Esta pieza de mano inclusive puede ser utilizada por personal auxiliar. Una enfermera lo puede utilizar perfectamente. Los pacientes pueden asistir si el médico está haciendo otro tipo de procedimientos o de consulta, y el personal auxiliar les puede hacer este procedimiento con esta pieza de mano. Esta no es mínimamente invasiva. ¿Aló? ¿Alguien va a decir algo? Bueno. Entonces, en esa pieza de mano es la que vamos a llamar la tripolar. Tenemos otra pieza de mano que es la que va a manejar la parte fraccionada. Fraccionada, ella va a manejar no solamente unos cabezales con unas microagujas, sino que hay unos que mandan unas corrientes mucho más fuertes sin llegar ni siquiera a lesionar fuertemente la dermis, sino para hacer una renovación de la epidermis. Entonces, como les decía, es muy versátil porque nos sirve para manejar epidermis, nos sirve para manejar dermis, nos sirve para manejar lipólisis a nivel de tejido celular subcutáneo, y nos va a servir con esa pieza tripolar, que es la de la activación muscular dinámica. Nos va a servir también para hacer ejercicio del músculo, sobre todo los músculos de la cara. Eso es una de las tendencias que hay también en estética, que se llama gimnasia facial, y que empieza a tener pues buenos resultados en la medida como si uno fuera a un gimnasio, sea periódico con este tipo de procedimientos. Tenemos otras piezas que son las que tienen las microagujas, que las vamos a llamar el boludermo. Son unos electrodos muy finos. Ellos normalmente logran penetrar más o menos 0.6 milímetros
o hasta 1 milímetro. Cuando hablamos de 1 milímetro, ya estamos en dermis papilar. En esto es muy importante que conozcamos el tamaño de las diferentes capas de la piel. Si bien no toda la parte en el cuerpo tiene la misma dimensión, pero es para tener una aproximación. La epidermis, por ejemplo, puede llegar a medir medio milímetro. Eso es muy delgadito. Es la mitad que hay en 1 milímetro de una regla. Eso mide la epidermis. La dermis puede llegar a medir unos 4 milímetros. El tejido celular subcutáneo, dependiendo del panículo adiposo que haya ahí debajo. Y después vienen otras fascias y otras cosas antes de llegar al músculo, que también es importante que como médico lo tengamos en cuenta. Finalmente, lo que diferencia un técnico como el auxiliar que maneja este equipo al médico es que el médico no solamente sabe parametrizar el equipo, sino que sabe todo lo que está ocurriendo con el tejido que está siendo sometido a estas energías. Y no solamente eso, sino que en caso de presentarse un paciente especial, es capaz de individualizar su tratamiento. No es lo mismo pieles sensibles, pieles alérgicas, pieles con algo de fotoenvejecimiento, pieles que han sido bronceadas o que tienen distinto color de piel. Eso es más difícil que un técnico lo aprenda. Pero lo más importante es que el médico sabe manejar los eventos adversos que se produce con cualquier tecnología, con cualquier aplicación de cualquier tecnología. ¿Listo? Y tenemos otra punta que las llamamos la trefaxia, que son unos pines. Estos ya no son unas agujas, ellos son más redonditos, ¿ya? Ellos penetran solamente 0.2 milímetros, medio tocan pues la parte más superficial de la epidermis. Eso es lo que viene de largo y son mucho más gruesos, por eso los llamamos pines, no agujas. Son un poco más gruesos, pueden llegar a medir 300 micras, mientras que el de Boluder, que sí son unas microagujas, pueden llegar a medir de grosor 150 micras de ancho. ¿Ya? Pero aquí lo importante es cuánto penetran. Entonces, cuando hablamos del gen 32, puede llegar a penetrar 0.2 milímetros, pero si manejamos el 36L, puede llegar a penetrar hasta 1 milímetro, o sea, ya estamos en dermis. Esto es un esquema de lo que estábamos hablando. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, la primera pieza de mano, la que llamamos tripolar, que son estas dos, solo que aquí la muestran funcionando, y en esta lo que están mostrando es que manda un estímulo eléctrico de activación muscular para activar el músculo que está por debajo. Se pueden utilizar esta pieza de mano con estas dos tecnologías a la vez, o sea, haciendo radiofrecuencia para generar el calor que les estaba hablando, que es la diatermia, y para estimular el músculo a la vez. O se puede utilizar por separado, que no queremos manejar sino gimnasia facial, o sea, estimulación de los músculos faciales, pues no utilizamos sino ese aplicativo. Que no queremos sino activar colágeno o manejar lipólisis, pues manejamos la otra aplicación que tiene la misma pieza de mano. O si las queremos aplicar las dos, pues también. Ya vienen las piezas fraccionadas. Estas dos son las mismas, solo que cambia el cabezal. El cabezal es esto. Esto es intercambiable. Se utiliza por paciente. O sea, uno no puede utilizar esta pieza en dos pacientes porque puede haber contaminación cruzada. Nosotros lo que hacemos en la clínica, porque cada pieza de estas tiene más o menos 800 pulsos. Teniendo en cuenta que cada que nosotros aplicamos la pieza, estamos hablando por ahí de 36 pulsos los que estamos mandando. En una sesión de una cara, uno se puede gastar más o menos 200, 200 y pico, un poquitico menos de pulsos. O sea que con una sola pieza podemos hacer hasta 3 o 4 sesiones del paciente. Y es por eso que muchas veces lo ofrecemos en paquetes. Entonces, esta es la pieza que penetra hasta la dermis.
Esta es la otra que no nos penetra sino hasta la epidermis, generando que con el paso de más o menos 3 semanas se empiecen a ver las células más rejuvenecidas. Todo esto está respaldado por muchos estudios internacionales. La empresa que produce el Divine es una empresa israelí con mucho soporte, está en varios países del mundo. Como les decía, la tecnología del DMA, que es activación muscular dinámica, es muy novedosa, no la tienen todos los equipos y los pacientes la aprecian. En esto hay que tener en cuenta que hay pacientes que de pronto sienten un hormigueo que no les gusta mucho. Esta es la estimulación que les decía que puede llegar hasta el músculo. Entonces, ¿para qué utilizamos el protocolo tripolar y de DMA? Ambos se utilizan para lo mismo, pero tienen efectos potencializadores. Cuando utilizamos las microagujas, el efecto es mayor que si no utilizamos sino el tema tripolar. Pero el tripolar nos sirve para que lo podamos hacer pues mucho más seguido. Y ese no tiene consumible. El que es fraccionado, el que tiene los cabezales, sí tiene el consumible, que es el cabezal. El tripolar no tiene consumible, o sea que el paciente le puede salir mucho más económico y puede venir a muchas más sesiones. Y el otro puede servir como un potencializador. Entonces, normalmente este protocolo se puede hacer una vez a la semana. El mantenimiento se puede hacer uno a cada 3 meses. Y como le digo, los resultados fuertes se empiezan a ver más o menos entre 25 y 30 días. Y eso hay que explicárselo muy bien al paciente. Muchas veces uno dice, bueno, vamos a ofrecerle a un paciente un tratamiento de 8 sesiones. Nosotros aquí en la clínica manejamos paquetes de 8 sesiones. Y uno dice, bueno, ¿y por qué 8 sesiones? ¿Ya? Porque a las 8 sesiones el paciente ya ha empezado a ver resultados. Antes, si él compra una sesión, hay veces el resultado se va a demorar pues, mucho tiempo y por la otra parte, el paciente se ve que se está haciendo algo, se están reactivando todos esos fibroblastos, se está produciendo más colágeno y apenas terminan las sesiones, generalmente se antojan de seguirse haciendo. Puede que ya no con la misma intensidad en tiempo, pero todo eso contribuye a que la persona cada vez tenga una piel más tersa y más rejuvenecida. La activación muscular la hacemos principalmente en el reborde mandibular y en pómulos. No sé si ustedes me alcanzan a ver el cursor que estoy moviendo. ¿Lo ven, Juanita? Sí, perfecto. ¿Sí ven el cursor? El que está la flechita. Sí, sí se ve. Entonces, se utilizan esta línea mandibular porque en otras partes puede molestar un poco. Entonces se recomienda en esta parte, en el tercio inferior, tercio medio y tercio inferior, que es el que más tiene tosis, ¿no? Ahí es donde viene todo el jaw que se forma, todo el mofetico que se forma acá. Y uno de los signos de juventud es el reborde mandibular. Por eso cada vez las personas tienden a trabajarlo más con las diferentes tecnologías, mejora mucho el resultado. Ahorita les voy a mostrar unas fotos de pacientes de nosotros. Estos pacientes no son de nosotros, son proporcionados por la casa matriz, pero para ver el impacto que se puede llegar a tener. Nosotros recomendamos que la expectativa que le creemos al paciente sea un poquito menor que las posibilidades del equipo para que el paciente quede realmente sorprendido. Cuando uno al principio es demasiado optimista para que el paciente compre, el paciente se va a llevar unas expectativas que muchos la consiguen, pero muchos no la consiguen. Entonces, ¿para qué generar ese tipo de expectativas que nos van a generar pacientes insatisfechos
en el corto plazo. ¿Ya? Mire, por ejemplo, esta paciente después de 5 tratamientos, parecen 2 pacientes distintos. Nosotros hemos tenido pacientes que reaccionan de esta forma. Unos pacientes que ni uno mismo reacciona y dice, ¿qué resultados tuvieron con esta tecnología? Recuerden que sirve también para cuello. Mire, por ejemplo, cómo mejoraron las líneas de marioneta en esta paciente en un solo tratamiento. Bueno, vamos a ver el de la parte fraccional. Ahí estábamos viendo el tripolar, ahora vamos a ver el fraccional. ¿Ya? Entonces, en principio hay varios tipos de puntas. Estábamos hablando de la Gen 36 y es porque tiene 36 pines. ¿Ya? Tiene 36 agujitas. El que es Gen 36 solo es el que penetra 0.6 milímetros. O sea, ya estamos en una dermis papilar. Pero hay uno que es el Gen 36L o el Gen L36, que se mide hasta 1 milímetro para pieles un poco más maduras. Tenemos otros, nosotros en la clínica no utilizamos este, pero es para entrar a sitios de pronto más y me da alrededor de alergia, la entonces me empiezan a nariz salir o alrededor de los labios, pero con este nos hemos defendido muy bien. Y tenemos los que son los que tienen los pines. El boluder es entonces el que tiene las puntas. ¿Ya? Este es el cabezal. Aquí está un esquema de cómo penetra con los puntos 6 hasta esa dermis papilar. Y puede que la agujita, la microaguja, perdón, entre hasta la capa basal, más o menos. Como digo, todo el mundo varía, hasta la capa basal. Pero el efecto térmico llega hasta la dermis también, una vez ya penetra. ¿Listo? Entonces, estos electrodos son muy delgaditos. Muy delgaditos, hablábamos que 150 micrómetros puede medir cada uno de estos pines. La misma tecnología facilita la penetración por la epidermis y una vez ya penetró del todo, manda la otra parte de la energía de radiofrecuencia que ayuda a hacer la injuria a este nivel. Recuerden que la inflamación moderada es un aliado de la medicina estética. No la vemos con enemigos, por eso se le dice al paciente que en lo posible no tome antiinflamatorios no esteroideos, ni menos esteroideos, 8 días antes ni 8 días después del tratamiento, para que no nos inhiba esa inflamación. Entonces, a pesar de que el PIN llegue hasta acá, la inflamación por el calor llega un poco más abajo. ¿Ya? Y esa distribución, por la distancia que hay entre los pines, es muy homogénea. Esto es para mostrar que una vez ya penetramos, se genera otro pulso electromagnético de radiofrecuencia que nos permite hacer esa injuria que estábamos mirando, un mayor impacto térmico. Miremos esta diapositiva más o menos que era lo que yo les estaba diciendo. Cuando el PIN entra, cuando el PIN entra más o menos 0.6 milímetros. ¿Ya? Pero el calor, mire, hasta ahí se ve el dañito que hubo, ¿no? Pero el calor penetra otros 0.3 milímetros adicionales, aproximadamente. En medicina todo es aproximado. O sea, toda esta área se va a ver beneficiada. Y con el paso de los días, una vez ya empieza el proceso inflamatorio, se empieza a producir nuevo colágeno y se hace la restitución normal. A los 14 días ya es una piel que está totalmente cicatrizada y podríamos hacer la segunda sesión, más o menos entre 8 y 15 días se puede hacer, cuando es fraccionada.
¿Para qué la utilizamos entonces? Estiramiento de la piel, reducción de arrugas suaves. Ahí es muy importante, porque de pronto alguna vez a una paciente, y por eso el consentimiento informado es fundamental para tener las cosas claras, porque a los pacientes se les olvida. Es que usted me garantizó, es que usted me dijo. Entonces, por eso todo tiene que quedar por escrito para que ellos lo firmen y digan, mire, esto fue lo que hablamos en la primera cita. Donde vamos a tener unos resultados muy buenos, pero son unos resultados realistas con las posibilidades que da la tecnología. Nosotros aquí en la clínica vendemos paquetes de 3 sesiones. 3 sesiones las realizamos más o menos cada 15 días, cada 20 días. ¿Ya? Algunos pacientes cada mes, dependiendo de cómo está la piel del paciente, ahí es donde viene el criterio médico. La paciente, la piel ya tiene que estar cicatrizada totalmente al momento de hacer otra vez una segunda inducción. ¿Listo? Y después ya vienen los retoques, que puede ser cada 3 o cada 6 meses. Nosotros lo que hacemos con las puntas, ya como una decisión propia, es que se la entregamos al paciente. Recuerden, cada punta es del paciente. Se la entregamos debidamente empacada para que no se le vaya a contaminar y hasta el momento, como les digo, llevamos ya casi 2 años con 3 equipos y no hemos tenido mayores eventos adversos. Ahorita les voy a mostrar uno que tuvimos. Solamente hemos tenido uno importante que se resolvió a los 5 días. Una paciente que tuvo una inflamación grande, pero después del procedimiento la paciente quedó, de que pasó el evento adverso, la paciente quedó muy contenta. Este equipo es un equipo que es muy fácil de manejar. Una vez uno lo adquiere, el mismo equipo lo va llevando muy fácil e inclusive uno tiene la posibilidad, con todas las piezas que manejamos, de parametrizarlo, o con estándares bajos, medios o altos. Entonces tenemos esa posibilidad. El equipo, él solo se parametriza con estándares bajos, pero nosotros podemos, dependiendo de la calidad de la piel del paciente o de la tolerancia que tenga el paciente, ir aumentando. Ir aumentando a ponerlo a medio o a ponerlo en alto, o inclusive tenemos unos estándares dentro del alto que lo podemos ya sí parametrizar manualmente nosotros. El otro simplemente es hundir un botoncito y decir, parametrízmelo alto, parametrízmelo medio o parametrízmelo bajo, y él le organiza todo. Y el otro ya cuando yo quiero decirle, no, le voy a subir tantos megahertz para que me tenga un poquitico, pero nosotros aquí en la clínica no hemos tenido esa necesidad, pero el equipo lo permite. Esta paciente es propia de la clínica. Mire cómo le mejoraron después de 3 sesiones los ojos, cómo se le voluminizó toda esta parte del tercio medio. ¿Ya? Mire las líneas de marioneta, cómo le mejoraron a ambos lados. La parte del cuello también le mejoró un poquito. Nosotros cuando le vamos a hacer el procedimiento fraccionado, ya con las microagujas al paciente, le colocamos anestesia. Muchos pacientes lo tolerarían sin anestesia, pero hablando en estética y teniendo la posibilidad, pues, ¿para qué medir la resistencia de los pacientes? Entonces, prácticamente a todos les aplicamos anestesia. Por eso esta paciente aquí, cuando le tomaron la foto, era porque ya venía de haberle aplicado la anestesia. Pero mire esta parte de los surcos, cómo le mejoraron también bastante. Por eso en esta se ve más brillante. La calidad de la piel es lo que más se resalta. Si bien mejora mucho las arrugas, como ustedes pueden ver, la luminosidad de la piel es una cosa fantástica y que los pacientes dicen, me siento muy bien, me han dicho que me veo muy fresca, ¿de qué me estoy haciendo? Indudablemente ellos a sus amigas y a su familia le dicen, no me estoy haciendo. Estos son otros pacientes nuestros, estos son propios.
Miren a esta cómo le mejoró también la ojera, el tono de la piel. Esto es para mirar cómo estas arrugas se manejan muy bien y hemos tenido muy buenos resultados con ellas, tanto con las microagujas como con la tripolar. Funciona muy bien cuando son moderadas y leves. Este surco. Normalmente cuando se le va a hacer tratamiento a un paciente que tiene barba, es importante que se afeite el mismo día o el día anterior. Mire, por ejemplo, este surco y el tono de la piel. Es que el tono de la piel es dramático y se presenta prácticamente en todos los pacientes. Entonces pasa uno de tener una piel ya opaca, amarillenta, a tener otra vez una piel un poco más rosadita, más urgente. Hay veces una imagen habla más que 1000 palabras. En manos también se utiliza. Entonces, como les decía ahorita, cara, cuello, escote y manos. Este es el evento adverso que nosotros tuvimos. ¿Ya? Se le hizo el fraccional, pues por eso se ve pixeladita. ¿Sí ven los pixeladitos acá? ¿Ya? Y la paciente nos llamó y nos dice, yo me estoy viendo demasiado inflamada. Y empezó a enviarnos fotos. Y mire cómo hizo inflamación hasta donde no le habíamos hecho. Normalmente en párpado, alrededor, encima del globo ocular, no se debe hacer ningún tipo de radiofrecuencia. Entonces la paciente presentó más, fue una reacción alérgica. La tratamos con antihistamínicos, con esteroides, y a los 3 días ya había mejorado mucho. Pero claro, muy asustador para la paciente y para el médico tratante cuando le mostramos esto, pero sabiendo cómo manejar el evento adverso en 3 días que disminuye la inflamación, el proceso inflamatorio acuérdense que dura más o menos 3-4 días, la paciente ya estaba totalmente recuperada y beneficiándose de las bondades de esta tecnología. Estas son las puntas, pero esto ya lo habíamos hablado. Esta es la del PIN que no afecta sino epidermis. ¿Ya? Levemente llega a dermis, miren, entonces por eso dice, hubo una coagulación dérmica. Si bien hasta ahí no entró el PIN, porque es muy pequeño, parte de la dermis se vio beneficiada también con la injuria. Entonces, cuando es cicatrices de acné moderadas o leves, es bueno. Ya, si son en picahielo muy profundas, tendríamos que utilizar otro tipo de tecnología, como un láser fraccional de CO2. Para poros dilatados, muy bueno. En epidermis, muy buenos resultados. Y arrugas tipo papel de cigarrillo y leves, muy buenas también. Y los surcos, como ya lo vimos ahorita. Hablábamos, nosotros tenemos paquetes de 3, normalmente se pueden hacer 4, los pines lo permiten, entonces uno puede jugar con eso. Acuérdense que tiene más o menos 800 pines que uno le puede colocar al paciente y en una sola sesión uno puede tener más o menos 200. O sea, le da perfectamente para las 4 sesiones. Los retoques y ya individualizar el tratamiento de los pacientes. La región perioral, que a veces es tan complicada, tuvo una mejoría. Posiblemente hay que aplicarle otro tipo de tratamiento. Mire estas cicatrices de acné, cómo mejoraron. 3 tratamientos y pueden seguir mejorando. Y se les pueden mezclar con otro tipo de tecnologías. Más acné. Miren los poritos dilatados y mírenlos acá, cómo mejoraron bastante.
Estoy mirando como con una lupa el tamaño de los pines. Entonces, este es el de 0.6 milímetros y este es el de 0.2 milímetros. Miren que este es redondito. Este es más puntiagudo. Este está para penetrar. Este es el que utilizamos para epidermis. Y este no lesiona tanto la epidermis y trabaja más a nivel de dermis y tejido celular subcutáneo, como dice aquí abajo. Que recientemente ha sido presentada por la marca en un evento en Indonesia y la cual se convierte en la motocicleta de evento más pequeña de Honda en todo el mundo, 135 centímetros cúbicos más pequeña que el modelo. Ya lo otro es como la parte cómo se maneja el equipo, que una vez lo adquieran o los que ya lo han adquirido, que posiblemente hay conectados varios, con la lectura del manual, es demasiado intuitivo. Casi que el equipo lo va llevando solo. Hay que tener algunas precauciones y ya el criterio médico para la selección. Entonces, una de las cosas importantes es no tratar globo ocular ni párpado. El párpado, si lo retraemos hasta la parte ósea, sí lo podemos tratar, pero no sobre el globo. ¿Ya? No manejarlo sobre el labio, sobre la parte de la mucosa oral, no lo vamos a manejar. No hacerlo sobre lunares, no lesionar, no, ahí no tenemos que entrar a torear ese tipo de lesiones. Se sugiere con la radiofrecuencia, como es un tipo de energía, no tratar mucho en tórax, encima de la tiroides, a los alrededores sí se puede, pero evitar de pronto encima de la tiroides. Acuérdense que la tiroides está no muy arriba, sino abajo del cuello, para los que están aquí. Bueno, eso era lo que tenía. Si quiere, abrimos entonces alguna pequeña discusión, si han habido algunas preguntas. Muchas gracias por la atención.